dos. Y el tercer paso, el carranquero, el más bacano de todos, que dice... Chicken wings, chicken wings, chicken wings, chicken wings, chicken wings, chicken wings. Bueno, y ahora nos vamos para México con Sasi Alejandra, ella es periodista, Sasi Alejandra, ella es periodista, analista política, activista mexicana con herencia vasca. Siempre nos habla de una perspectiva de izquierda y geopolítica. Colaboró en su momento con Canal Red y Naiz, y destacó también pues, sus enormes análisis de coyuntura de América Latina en la base Comanche también de Canal Red. Y bueno, actualmente colabora con Telesur y en distintas cadenas del ámbito latinoamericano de televisión. Buenas tardes, Sasi, ¿cómo estamos? Un placer tenerte por aquí. Hola Francisco, muchas gracias por invitarme. Sí, por un gusto. Bueno, vamos a empezar. Te he escuchado por ahí en algunas intervenciones sobre lo que ha acontecido en Colombia, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas elecciones? Bueno, sí, estuve cubriendo en Colombia desde la primera hasta la segunda vuelta, básicamente. Y bueno, vemos la materialización de gran parte de lo que ya había sido ensayado en la propia Honduras, incluso en Venezuela, en cuanto a cómo se va a ver la injerencia estadounidense en nuestro continente desde ese momento para acá. Y bueno, vemos una elección en donde un poco de forma resumida veíamos desde el inicio dos candidaturas de la derecha, aparentemente fuertes, pero predominantemente veíamos a una Paloma Valencia por parte del partido de Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático. Y bueno, era una figura, digamos, con la misma línea que Álvaro Uribe, pero un poco apostándole a ese liderazgo femenino y moderado en las formas, más no en el fondo. Veíamos a esa candidatura que además en los meses antes de esa primera vuelta electoral se destapa por parte de denuncias de propios trabajadores que había un plan a escala nacional, de básicamente las mayores empresas y fábricas colombianas con dinero de el uribismo, básicamente un plan coordinado por Jaime Bermúdez, que es como el cerebro detrás de la maquinaria uribista. Se conocen hace muchos años en Oxford, y desde ahí es que plantean lo que sería pues la primera, la segunda presidencia de Uribe, pero sobre todo cómo cimentaría su poder en el país. Entonces Jaime Bermúdez, cuando acaba la presidencia, la segunda presidencia de Álvaro Uribe, pasa al sector empresarial, pero no cambia, digamos, su estrategia política de fondo, que es también ayudar al propio uribismo. Entonces pone, pues, digamos, su base uribista con los tejidos que ha creado en el sector empresarial a este plan, que es básicamente un plan de coerción laboral masiva, en donde inyectándole pues millones de pesos colombianos a las grandes empresas, estarían organizando talleres en defensa de la democracia para los trabajadores de mediano bajo estrato de las propias empresas, básicamente obligándoles a votar por Paloma Valencia. Eso se destapa por denuncias de los propios trabajadores, y es que básicamente un poco empañan la jugada electoral y estratégica de la izquierda, haciéndoles creer que el gran enemigo a vencer por parte de la derecha iba a ser Paloma Valencia. Eso acompañado de unas encuestadoras de derecha, incluida la propia Invamer, que básicamente en todos los 4 años de gobierno de Gustavo Petro se dedicó a atacar básicamente semanalmente al gobierno, y que sin embargo desde un par de meses antes de la elección sacaba unas encuestas en donde mostraba la candidatura de izquierdas de Iván Cepeda ganando por banda, mientras la derecha parecía absolutamente dividida y con una predominancia de Paloma Valencia. Eso fue un engaño que la izquierda, pues digamos, se compró, y golpeando sobre todo bueno, atinándole sobre todo a golpear a la candidatura de Paloma Valencia. Eso, sin embargo, lo que vimos de cara a la primera vuelta presidencial fue que era básicamente un plan con maña, básicamente un espejismo, en donde el plan de fondo siempre había sido juntar las dos candidaturas, pero alimentando sobre todo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, es decir, juntar las dos candidaturas de la derecha, pero alimentando, digamos, al candidato outsider que fue Abelardo de la Espriella. Esto tampoco es nuevo. O sea, si vemos cómo ha sido la estrategia del uribismo
desde el propio Álvaro Uribe como alcalde de Antioquia y después en sus presidencias y después con sus sucesores, por ejemplo, Iván Duque, pues siempre había sido jugar con varias precandidaturas o candidaturas fantasma que luego auparían al verdadero caballo con el que irían. Esto se vio en esta elección y básicamente beneficiando a un Abelardo de la Espriella en una artimaña que no supo ver, que no supo ver venir la izquierda, en donde parece ser que por una campaña por aire, pues convencieron a toda la base de Paloma a que transfiriera sus votos para la candidatura de Abelardo de la Espriella. Y eso fue lo que le otorgó el triunfo a este candidato en primera vuelta. Ahora, ¿quién es él? Bueno, Abelardo de la Espriella viene de una familia, digamos, de pequeños empresarios, pero siempre muy cercanos al propio Álvaro Uribe Vélez. Abelardo es un abogado que siempre desde su juventud ha estado muy cerca también, por esa misma cercanía a Álvaro Uribe, a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUCES, que es básicamente como este conglomerado paramilitar alimentado en los gobiernos de Uribe, que bueno, Abelardo de su juventud era director de una ONG que se llamaba FIPAS, financiada con dinero de las propias AUCES, sobre todo de Salvatore Mancuso, que era su histórico dirigente, y básicamente la organización se dedicaba a ir a escuelas, perdón, universidades de todo el país a pues convencer a los alumnos de abogar por la causa paramilitar y sobre todo en contra de los tratados de extradición de paramilitares juzgados en Estados Unidos. Entonces esa fue su juventud, después se dedicaría todavía a defender al paramilitarismo como abogado, también pues a diferentes narcotraficantes y básicamente era el abogado del crimen organizado en Colombia, un crimen organizado obviamente muy ligado a la estructura de poder uribista y he ahí por qué no fue nada difícil para la base uribista pues apoyar esta candidatura, porque siempre vino de esa cúpula de poder. Ahora, ¿por qué digo que esto se parece a Honduras? Porque en Honduras fue básicamente la misma artimaña que utilizaron. Ahí había dos candidaturas de derecha también, pero viniendo de las dos históricos bastiones del bipartidismo hondureño, el Partido Nacional, derecha de toda la vida, el partido de Juan Orlando Hernández, el narcodictador que logró traficar 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, pero luego el Partido Liberal, que era la contraparte de ese bipartidismo, en donde supuestamente era pues liberal el nombre, pero que fungía bajo los mismos intereses. Entonces, bajo estas dos candidaturas, pues parecía que el enemigo a vencer era Salvador Nasralla, el representante del Partido Liberal. E incluso un paralelo con lo de la artimaña de coerción laboral para votar por Paloma Valencia en Colombia, pues lo que vimos en Honduras era que se destapa, unas semanas antes de la propia elección, una artimaña en donde los representantes del Partido Liberal y Nacional dentro de la autoridad electoral, el CNE, estarían conspirando para otorgarle el triunfo a Salvador Nasralla. Eso, últimamente, y como lo vimos, no era el plan real, sino que siempre fue pues otorgarle el triunfo a Narrias Fura, el representante del Partido Nacional, heredero de Juan Orlando Hernández. Ahora, segundo paralelo, y esto es muy importante, y con esto termino. ¿Cómo es que se ve al final, pues el fraude electoral en Colombia, que lo podemos oficialmente llamar de esa manera? Hay suficientes irregularidades como para llamarlo así. Que la estrategia del candidato Iván Cepeda haya sido aceptar los resultados es otra cosa, forma parte de la propia estrategia política, pero no quiere decir que no haya habido un fraude de por medio. No solo lo vimos en compra de votos masiva, sino en movilización de propios grupos paramilitares en diversas zonas del país exigiendo el voto para Abelardo. Esa misma estructura de coerción laboral que en su día pidió el voto para Paloma Valencia, últimamente pidiéndolo para Abelardo de la Espriella. Y el último dato y el último paralelo también con Honduras es el propio software electoral que se utiliza en Colombia.
Colombia es un país que a partir de, sobre todo el gobierno de César Gaviria, que es quien básicamente clava las garras del neoliberalismo de manera absoluta en el país, también pues se hace una constitución, la constitución de 1991, que es muy festejada, que es muy respetada en el país, sobre todo porque simbólicamente representa como el regreso a la democracia después de lo que fue en 1985 el asalto al Palacio de la Justicia por parte del M-19, que era también un plan con maña que ya se sabía, simplemente se dejó ocurrir para que el ejército tomara el palacio, quemara los archivos y básicamente asustar a la gente y coercionar la aprobación de la Constitución del 91. Esa Constitución, entre otras muchas cosas, privatizaba todo, desde la salud hasta el propio sistema electoral. ¿Cómo funciona el sistema electoral en Colombia a partir de esta constitución? No solo se divide en primera y segunda vuelta, que bueno, es parte de cómo funcionó esta elección, sino que dentro de cada vuelta se dividió asimismo en dos partes, en el preconteo y en el escrutinio. El escrutinio, que es la última fase, es lo que tiene valor judicial. Sin embargo, el preconteo es, digamos, esa cifra que brota horas después del cierre de las propias urnas, pero que es generada por medio de un software privado de una corporación que genera un número a partir de determinadas actas que se supone siempre coincidirá con el escrutinio, excepto que históricamente no ha sido el caso. Históricamente ha sido en el propio preconteo con este software electoral donde se han manipulado los números y aunque las actas reales, escondidas, que las actas que no fueron contadas en el preconteo salgan en el escrutinio, pues digamos que ya es un resultado manchado ante la legitimidad pública por no coincidir con ese primer resultado dado en el preconteo. ¿Quién es este software? ¿A quién le pertenece? Bueno, pues desde que se cambia la propia constitución y se instaura este nuevo sistema electoral, los, digamos, ganadores de esta concesión fueron los hermanos Bautista. Ellos ya tenían una empresa, básicamente una filial de una empresa británica, que de hecho los demandó por usurpación y por lavado de dinero, según yo, en Estados Unidos, era Thomas Gregg Sons. Ellos ya se dedicaban como a generar pasaportes y documentos oficiales, pero bueno, se les da la concesión del sistema electoral del país en los años por venir, que ya te imaginarás cuánta plata es eso, además de, en efecto, generar los pasaportes de todos los colombianos. Esto fueron pues contratos no solo del propio Gaviria, sino que se mantuvieron por la estructura de poder uribista que vendría. Entonces, sus afinidades políticas, por tanto, podemos imaginarnos para quién eran. Entonces, este software, digamos, también se ha masificado en el continente y fue precisamente el software utilizado en la elección hondureña para que, ahí no se llama preconteo, se llama TREP, para que en el TREP se manipularan los resultados y se le otorgara el triunfo a Narri Asfura. Eso mismo fue lo que ocurrió en Colombia. Después de, yo creo que nos ha quedado súper clarísimo, súper claro. Después de lo que sucedió ahora mismo, bueno, de lo que ha sucedido en Colombia, cayó Chile, cayó Bolivia, cayó Honduras, ha caído Colombia, todo esto por el mismo patrón prácticamente. Nos queda México y Brasil. Tú que resides en México, ¿qué crees que puede pasar en México? ¿Se puede estar preparando en México ya un nuevo golpe a la democracia y al sistema electoral en unas próximas elecciones o un proceso de ataques continuos hasta que llegue ese momento? Tú que resides en México, me gustaría saber tu opinión. Sí, absolutamente. Pero lo que hemos visto también es que para poder dar un golpe decisivo en una elección, pues siempre es favorable, más no necesario, también ejecutar una serie de actos desestabilizadores previos para un poco minar el campo y que sea más fácil una injerencia Claro, electoral. Entonces, eso lo hemos visto desde prácticamente el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo en este gobierno. Lo que hemos visto fue, digamos, empecemos por el final, lo último fue que se encontraron, bueno, se descubrió la presencia de la CIA en México, que bueno,
puede parecer para alguien que sabe mínimamente la historia algo un poco ilógico de decir que se descubre la presencia cuando la CIA lleva básicamente operando desde México desde el propio 1948, que es el año en el que se crea la propia CIA. Y sin embargo, lo que vemos es pues básicamente una connivencia burda entre gobiernos de derecha, sobre todo en estados fronterizos con Estados Unidos, para no solo dejar entrar a la CIA, sino mimetizarla junto con las propias Fuerzas Armadas mexicanas, las fuerzas del orden, las fuerzas policiales. Y eso es exactamente lo que se hizo, por ejemplo, en Chihuahua, en el estado más grande y con la frontera más grande con Estados Unidos del propio México, en donde no solo la gobernadora, pues de derechas, evidentemente, construye una torre, la Torre Centinela, además un gran panóptico en Ciudad Juárez, en donde un piso completo estaría destinado para la DEA, el FBI y bueno, se cree que también la CIA. Pero concretamente lo que ocurre es que se descubren a dos agentes de la CIA que se descubren fortuitamente porque mueren en un accidente en la Sierra Tarahumara y se descubre que llevaban pues básicamente infiltrados dentro de la policía de Chihuahua con uniformes de la policía, portando armas de la policía por no se sabe cuántos meses y que operaban y se coordinaban desde una oficina de la CIA en Nuevo León, es decir, otro estado. Ya podemos hablar de dos estados con presencia activa de la CIA en connivencia con los gobiernos estatales. Esto no es cosa menor, porque básicamente es la más burda representación de cómo ya están dentro. Eso lleva siendo el caso, digo ya por muchas décadas, pero ahora es, digamos, el primer momento en donde pueden poner a uso esos agentes para una labor golpista. Eso nunca lo habían necesitado antes porque desde ese 1948 hasta la fecha no había habido un gobierno de izquierda al cual derrocar, más sí un gobierno de derecha al cual apoyar desde dentro. Entonces, bueno, se ve esta injerencia ya directa desde territorio mexicano, además de en ese mismo estado, en el estado de Chihuahua, pues empresas israelíes, por ejemplo, buscando privatizar el agua del estado y que se les otorguen las concesiones a empresas de agua, a empresas de tecnología hidráulica y de riego israelíes, que es su gran fuerte desde que eran, pues básicamente kibbutzim en la Palestina ocupada, en la Palestina sobre el mandato británico. Entonces, bueno, se ven estas dos patas en México, las mismas patas que vemos en toda América Latina. Y bueno, es momento de también reflexionar sobre qué se pudo haber hecho en la región para evitar este desenlace. Yo no sé si estoy de acuerdo con lo que decía uno de los colaboradores anteriormente, que la izquierda ha claudicado. No me parece que la izquierda haya claudicado en América Latina, me parece que simplemente no estamos sabiendo leer el momento histórico, no estamos sabiendo leer que si bien cae la Unión Soviética y nosotros pues nos rendimos ante lo existente, dejamos la lucha armada y asumimos la democracia liberal como la vía por la que podríamos disputar el poder político y lo único que se nos ha demostrado concretamente en América Latina y concretamente en la Ola Roja cuando en efecto disputamos las sillas de mando es que si bien pues sí, accedimos a la silla, no accedimos al poder porque ellos seguían gobernando de facto, que es lo mismo exactamente que pasa en España. O sea, los Sí, sí, poderes por supuesto. fácticos, el poder judicial, el poder electoral, el poder mediático, pues siguen en manos de la derecha indiscutiblemente. Eso hoy, ¿en qué se traduce? En que ya no es una campaña de lawfare para deslegitimar tu gobierno, sino que es una injerencia burda. Es una injerencia burda a la que no estamos respondiendo, sin embargo, pues con una lucha más allá de lo electoral y de lo institucional. No lo llamaría claudicación en lo más mínimo porque me parece que en el caso de Colombia, concretamente, pues tenemos que analizarlo fríamente. No había la correlación de fuerzas para dar una disputa desde el propio gobierno. No se podía hacer una reforma electoral para eliminar la concesión de los hermanos Bautista del software electoral porque no se tenía mayoría en el Congreso y porque no iba a pasar una reforma electoral de esa calaña. No se tiene tampoco a las Fuerzas Armadas, porque aunque Petro hizo un intento, y esto lo tenemos que aprender en toda América Latina, un intento de ganarse las lealtades de los militares rasos,
mejorando su nivel de vida, dándoles un salario digno, pues no tienes a la cúpula militar, no tienes tampoco a los consulados, que eso es muy importante, eso no es algo que nos atañe en el caso particular de México, porque Claudia Sheinbaum sí ha hecho no un intento, ha limpiado efectivamente los consulados mexicanos en Estados Unidos para poner a sus cuadros. Y sin embargo, porque ni Colombia ni Perú hicieron eso, es que los consulados se volvieron pues básicamente la torre de mando de este fraude en donde tanto en Perú como en Colombia se consolida este número para los candidatos de la derecha en los consulados en el exterior. Entonces, bueno, Vamos, tenemos que aprender todas estas lecciones para México. vamos a hacer brevemente, vamos a hacer dos preguntas. Una te va a hacer Hugo Castrofao y otra Ale Flores. Tenemos 10 minutillos más, 5 cada uno. A ver, vamos con Hugo Castrofao, te quiere hacer una pregunta. Hola Safi, ¿cómo estás? Aquí Hugo Castro Fau desde Buenos Aires. Hola. Quería hacerte una consulta bueno, en gran parte de la pregunta que te iba a hacer ya la has respondido, pero a ver, en Argentina para designar un ministro, un juez de la Corte Suprema de Justicia, se necesita una aprobación parlamentaria. Sin embargo, el gobierno neofascista y de ultraderecha de Milei designó dos ministros de la Corte por decreto presidencial. Y esto me lleva a hacer la pregunta en relación a Colombia. Independientemente de que legislativamente tal vez Petro no hubiera podido intervenir el sistema electoral colombiano, ¿por qué se jugó este tipo de republicanismo cuando la derecha colombiana no respeta la legislación básica democrática liberal burguesa? Y por otro lado, la segunda pregunta, resultó muy paradójico que mientras Petro estaba llamando a resistir los resultados, y cientos de miles de militantes, mujeres, hombres, colombianos, abogados y simples cuadros o militantes salían a tratar de controlar los resultados electorales concretos. ¿Por qué suponés que Iván Duque, sin consultarlo con nadie, salió a Iván reconocerlos? Cepeda, Iván Iván Cepeda. Cepeda. Cepeda, perdón. Desde que hizo eso tengo un problemón con Iván. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en este momento todos, es ¿quién tiene que ser nuestro caballo desde la izquierda para jugar este momento político? Empezando por lo electoral, pero no constreñido a lo electoral. Tiene que ser pues un cuadro loable, con una trayectoria política impecable y un cuadro con valores y con convicciones como Iván Cepeda, yo creo que sí, pero además tiene que ser un cuadro que entienda que esto no es una mera disputa electoral, electoralista, sino que va mucho más allá de eso. Un cuadro que esté, pues sí, dispuesto a pelear esto como una batalla que es. Ahora, en cuanto a esa divergencia de posturas de Iván Cepeda con Petro, eso la tuvieron desde la primera vuelta. Desde la primera vuelta, digamos, un día después, cuando Petro ya había señalado las inconsistencias, Iván Cepeda sale a decir reconocemos los resultados de la primera vuelta. Eso fue una estrategia política, no lo vería como una torpeza ni como una fractura entre los dos liderazgos, porque mientras que Gustavo Petro desde la presidencia pues le correspondía, digamos, salvaguardar la democracia del país, Iván Cepeda se tenía que concentrar en la campaña para ganar la segunda. Yo eso concretamente lo vi bien, pero digamos en la segunda vuelta simplemente corresponde a cómo Iván Cepeda dijo desde un inicio que iba a actuar ante ese escenario y es una persona que, más allá de ser un cuadro político, es una persona que, pues básicamente, si dijo algo, va a querer mantenerlo para no empañar, digamos, su legitimidad democrática. Ahora, esto iba a terminar pasando indudablemente. Hay gente que lo compara con la estrategia de López Obrador cuando le hicieron un fraude en 2006 y bueno, básicamente fue por la misma cantidad de votos, por menos de un punto de diferencia entre ambas candidaturas, le hicieron un fraude a Andrés Manuel López Obrador y sin embargo su estrategia fue muy distinta, más bien no distinta, sino con diferentes tiempos. Él sale a decir que no reconoce la elección y que va directamente a no la oposición, sino a un gobierno paralelo. Entonces él
hace una toma de protesta simbólica como el presidente legítimo, canaliza toda esa rabia con un fraude, porque una vez más les habían robado las elecciones, bueno, no sabían, yo estaba muy pequeña, pero nos habían robado la elección al pueblo mexicano, y eso, ese momentum lo mantiene, digamos, toda la presidencia de Felipe Calderón desde ese 2006. Esa energía se agota y ya no moviliza. Y sobre todo la derecha consigue todos esos asesores, sobre todo españoles, para la campaña de 2012, que fue excelente, fue una muy buena campaña de la derecha, en donde el lema era AMLO, un peligro para México. Eso obviamente que ha arraigado en la lucha que había hecho de no reconocer las elecciones, de movilizar a la gente en la calle y de que ser un movimiento, pues básicamente que movilizaba toda esa rabia. AMLO ahí tiene que cambiar de estrategia. Reconoce el resultado de la elección de 2006, reconoce la presidencia y entonces suaviza la campaña, hace como una campaña consenso, pero ya no le creen. Y digamos, para 2012 se desinfla bastante su momentum político. Luego lo vuelve, ya con esta nueva estrategia, a canalizar para 2018, es decir, 12 años en donde sí, mantiene un momentum inicial bajo esta bandera de no reconocer la elección, pero eso tampoco le gana la elección de 2012, ojo. Entonces yo creo que la lectura de Iván Cepeda es bastante pragmática en decir, no hay tiempo para, digamos, desgastar todo ese ciclo político con todas esas fases, porque esto, y creo ya lo reconoce, es una batalla. Ahora, luego hay otro debate que es, ¿desmovilizaste a la gente reconociendo el resultado tan prontamente? O sea, desmovilizaste a tus bases, porque también la política son afectos, o sea, la política es sentimentalismo más que solo decisiones pragmáticas. Yo creo que ante los mensajes que ha dado posterior a reconocer el resultado, creo que se está preparando para hacer esa oposición y no como AMLO, sino de acuerdo a las condiciones y al momento político actual, pues un poco capitalizar parte de esa estrategia sin esa batalla frontal. También hay que recordar que si en México hacer esta movilización por parte de AMLO, desconociendo el resultado, ya suscitó una campaña de miedo de la derecha, muy efectiva, por cierto, que fue AMLO un peligro para México, pues en Colombia multiplícalo por 10.000, porque es un país con una historia muy reciente y muy latente de conflicto armado, en donde la gente genuinamente y por no haber procesado, digamos, a nivel de sociedad ese trauma, pues todo lo que le suene a llamado a la lucha armada, pues va a ser instantáneamente machacado por una derecha con todas las maquinaria de marketing a sus manos. Vamos con la última pregunta. Vamos a ser rápido en la pregunta y rápido en la respuesta con Alex Flores, que está en Ecuador. Hola, Sasia, gracias. Gracias, Francisco. Saludos. Alex Flores Álvarez, desde acá, desde Quito, Ecuador. Por alusiones, vamos a ver, cuando mencionar sobre la claudicación, yo creo que de la izquierda en Latinoamérica hay dos diferencias claves, ¿no? Brasil y México, sobre todo México. Porque el proceso del expresidente labrador AMLO da pie a que la señora Claudia Sheinbaum gane con una diferencia que no deja opción a la derecha para cualquier vicisitud de pelea electoral. Luego, a mí me parece que esa claudicación sí se da en Colombia, sí se da en Argentina y sí se da en Ecuador con unos errores garrafales por parte de las fuerzas de los partidos principales de oposición. Porque más allá de lo que evidentemente existe un manejo de fraude, hay millones de votos que se van a la derecha. Entonces, cuando no existe esa autocrítica de los errores que estamos cometiendo, no solo en los partidos políticos, sino también en las fuerzas y en las organizaciones de lucha social, que no necesariamente estamos dentro del organigrama partidista, pero que estamos dentro de la lucha, algo estamos haciendo Vamos mal, con la ¿no? Y pregunta, eso Alex, es que lo que vamos mal de está tiempo. analizando Sasia. Entonces, ¿cuál es la experiencia que podemos adoptar por parte de México principalmente para el resto del continente? Bueno, creo que las condiciones de México y eso excede la autocrítica que podamos tener, que obviamente es necesaria, pero sin achacarlo todo a los errores cometidos que son evidentes.
pero también México no hay que ponerlo en, o sea, yo siempre he sido enemiga de ese excepcionalismo supuesto que tiene México con respecto al resto de la región, pero sí hay que reconocer que hay cosas que no lo tenemos. No tenemos una iglesia evangélica financiada por Estados Unidos dentro del propio territorio, que sin embargo sí tiene Brasil, sí tiene Colombia, sí tiene Centroamérica. Nunca ha calado esa estrategia y no por algún triunfo de la izquierda, sino por cuestiones históricas, por la revolución, por la guerra cristera, por la separación de iglesia y Estado, por el propio emblema de la Virgen de Guadalupe, parte de la identidad nacional. Creo que en México va a ser la estrategia distinta, sin duda. Eso no significa que no podamos aprender de lo que pasa a nivel regional, pero creo que la estrategia con México pues va a ser más, yo creo, pues balcanizar el territorio e írselo comiendo poco a poco. Eso no lo vemos, sin embargo, en el resto de la región. Entonces, la estrategia, pues bueno, va a ser lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum, es básicamente asambleas en defensa de la soberanía, que bueno, vamos a ver cómo se ve una disputa antiimperialista en territorio mexicano que no se ha visto quizás desde 1846. Bueno, Sasi, muchísimas gracias por haber estado. No sé si ya te has sentido cómoda o te hemos incomodado con las preguntitas. No, para nada. Bueno, Muchas muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí y con nosotras, habernos traído tu experiencia como periodista de investigación y sobre todo aire fresco y de esperanza, ¿no? Para toda la gente que escucha esta emisora en nuestra queridísima Patria Grande. Así que, como gracias. siempre, Sasi, enormemente agradecido y agradecida de que hayas estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, a ustedes. Adiós. Gracias por Vale, invitarme. chao, chao.